Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Vamos a continuar nuestro viaje de conocimiento. Hoy vamos a ver los 5 agregados de la experiencia consciente. Vamos a ahondar, a profundizar en la experiencia mental. ¿Cómo es que armamos la realidad que experimentamos a cada momento? La experiencia de la realidad que percibimos es el producto de la combinación de 5 agregados o procesos interdependientes. Son los 5 constituyentes físicos y mentales de la entidad denominada persona o individuo. Esta es una forma de comprender cómo se forma la experiencia mental y cómo esa entidad que llamamos yo es el resultado de un ensamblado y que no existe por sí mismo. Esta es una enseñanza muy antigua que explica lo insustancial de la realidad y del ego. En la antigua tradición budista se le llama skandhas en sánscrito. La física moderna lo demuestra por otro camino. En su nivel más fundamental, la materia y la energía son lo mismo. Lo que percibimos sólido, material y con sustancia propia no es más que la actualización momentánea de estados cuánticos. Son solo diferentes niveles de organización que por la intervención de la conciencia del observador colapsa en una realidad determinada. Todo esto para decir que lo que percibimos, los objetos, las cosas que percibimos, no existen por sí mismos. No existen separados de la conciencia del observador. Otra característica del mundo subatómico es que a este nivel las partículas constituyentes de la materia están entrelazadas, es decir, interconectadas, compartiendo información incluso a distancia. Así que la realidad cotidiana que percibimos, incluida la percepción de sí mismo, resulta de la combinación de 5 factores que a su vez son variables y dependientes entre sí. La palabra agregado significa colección, ya que cada agregado es una colección de muchos componentes, comenzando por la llegada del estímulo hasta la toma de conciencia y la respuesta. En esta serie de pasos intervienen 5 factores o agregados. Es una manera de describir. Los separamos para describir, para entender el porqué lo que percibimos es interdependiente, está interrelacionado con una serie de factores. Y esto luego, vamos a verlo, nos va a ayudar mucho a poder controlar y equilibrar nuestra experiencia mental. Entonces, el primero de los agregados, la llegada del estímulo, es la forma y el cuerpo. Y esto no solo se refiere a los órganos de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y al cuerpo físico como tal, sino también a la imagen y a la sensación que tenemos del cuerpo físico. Es lo que se denomina propiocepción. El segundo de los agregados de estos factores son las sensaciones y emociones. Corresponden a los datos o a la información pura, registrada por los órganos de los sentidos y por la mente. Estas sensaciones primarias pueden ser agradables, desagradables o dolorosas y neutras. Pero también puede corresponder a intuiciones o emociones que se tiene antes de elaborar conceptos con el pensamiento. Incluso a veces lo que se dice corazonadas. Las emociones son la forma de vibración sutil más física.
de todas las vibraciones sutiles, las más físicas son las emociones, son las que están más pegadas al cuerpo físico. Están íntimamente conectadas con los órganos internos y son anteriores incluso al pensamiento. Ya lo expliqué en otra oportunidad, cómo cada órgano interno se le corresponde una emoción, se influyen mutuamente. Por ejemplo, la emoción que influye, que afecta al hígado, es la ira, el enojo. A su vez, un mal estado del órgano, del hígado, puede provocar cuadros de ira, de enojo, muy fácilmente. Estas emociones entonces están íntimamente conectadas con los órganos internos. Recordemos que el sistema límbico en el cerebro, encargado de gestionar las emociones, el aprendizaje y la memoria, y tiene estructuras como el tálamo, la amígdala cerebral, hay otras estructuras, el hipocampo, hipotálamo. Reciben aferencias, recibe información entrante del exterior y justamente llegan a estas estructuras antes de ir a la corteza, que es la sede del pensamiento consciente. Las vías sensitivas pasan primero, siempre por el tálamo, excepto el olfato, antes de conectar con el córtex. Esto quiere decir que primero siempre hay una gestión emocional antes de ser consciente. Luego va a la corteza, se hace consciente, se elabora una respuesta, vuelve otra vez, las vías van y vienen, esta respuesta siempre es modulada. El tercero de los factores, de los agregados, son las percepciones y la memoria. Ya estos estímulos sensoriales son registrados y reconocidos como objetos distinguibles. Esto forma parte del conocimiento mental o sensorial de cualquier cosa, y este reconocimiento implica el haberlo experimentado antes. En este nivel es donde interviene la memoria. Aquí se producen los conceptos y categorías mentales. Las comparaciones, bueno, malo, feo, amigo, enemigo, gano, pierdo, etc. Ya empieza la valoración. El cuarto son las formaciones mentales, también llamadas impulsos de la voluntad. Cualquier cosa hecha de otro elemento es una formación. Por ejemplo, una flor es una formación hecha de luz solar, aire, semillas, tierra, minerales, agua y otros elementos. Así, en el plano mental, por ejemplo, el miedo o los celos son formaciones mentales. Podría decirse que son las construcciones de la experiencia subjetiva del objeto percibido. Es la idea que tenemos del fenómeno. Las emociones primarias como el miedo, la alegría o la ira pueden no ser construcciones conscientes, sino reflejos instintivos, incluso mecanismos de adaptación. Pero ya cuando se vuelven repetidos, conscientes, ya aparece la valoración, la comparación, la memoria, ya son formaciones mentales. Y por último, el último de los agregados es la conciencia, que ya es un acto de atención o respuesta de la mente en el que el conocimiento del objeto se hace consciente en nosotros. La conciencia desaparece, aparece, cambiada de un instante a otro y actúa de manera discriminatoria y parcial, ya que existe un apego a lo percibido como deseable o un rechazo en contra de lo que no se desea, o puede ser indiferencia a lo que consideramos neutro. Este es el último de los pasos, es el que elabora la respuesta. Este mecanismo consciente
al no ser equilibrado con el conocimiento, se vuelve fuente de malas interpretaciones e ilusiones, ya que se percibe el objeto separado del sujeto. Eso, aquello, uno mismo. Y por eso se construye una realidad de partes separadas, materialista y estrecha. La conciencia se mueve de asaltos cuánticos, se dice. Es decir, en realidad se mueve en niveles de energía. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Cada momento de la experiencia es un punto. Desde el punto de vista relativo de nuestra experiencia cotidiana, tenemos la sensación de que es lineal, porque nuestra experiencia consciente se basa en referencias y es la memoria la que une esa línea de puntos y genera una línea de tiempo a la que nos atamos. De manera que este constante movimiento genera insatisfacción o sufrimiento al no poder controlar cómo aparecerán esos objetos percibidos, el sujeto y el objeto separados. Y en este nivel la respuesta opera de varias maneras, ya sea como pensamiento, discurso interno, conversación, como palabra y acciones. Ya estas dos últimas incluyen la interacción con el entorno. Es lo que se llama karma. El pensamiento va a generar palabra que va a generar acción. Esa es la significación de la palabra karma, una acción, siempre. Recuerden que, como les digo, siempre es un universo de causa y efecto, así que cada causa generará un efecto. Al mismo tiempo, esa causa es efecto de una causa previa, ese es el encadenamiento. Veamos otro ejemplo. Captamos un estímulo, ya sea mecánico, por los receptores en la piel, o lumínico, por la vista, o una onda sonora captada por el oído. Los receptores de la membrana celular traducen la información en impulsos eléctricos. Lo vimos antes, los receptores, esa química, ese lenguaje químico que se va a traducir en un impulso eléctrico y enviar información por la vía sensitiva, la vía nerviosa. Viaja por los nervios correspondientes hasta áreas determinadas del cerebro, ya sea la corteza visual o la auditiva o la somatosensorial, en el lóbulo parietal, pasando primero, como les decía, por los núcleos del tálamo, en el sistema límbico, el tálamo ubicado en el diencéfalo. Desde la corteza, estas neuronas, a su vez interconectadas con otras zonas y núcleos cerebrales, que integran y modulan la respuesta, de manera que esta información que va llegando de a pasos, al llegar a la corteza y volverse consciente, inevitablemente va a elaborar una respuesta. Así que, como lo podemos ver, no son los ojos los que ven, sino que la imagen que se forma está en el lóbulo occipital. Y luego esta imagen es interpretada, clasificada y de acuerdo a la naturaleza del estímulo se elabora una respuesta que puede ser motora, glandular, emocional, mental, etc. Lo mismo pasa con los estímulos dolorosos. Antes de ser percibidos como tales en la corteza sensorial, pasan por un filtro de conexiones en el tálamo. Este a su vez está conectado con el sistema límbico que se encuentra relacionado con la memoria, la respuesta emocional, el sistema neurovegetativo. A su vez hay fibras que viajan hacia el neocórtex, el lóbulo prefrontal, donde ya hay una asociación, ya la respuesta consciente se vuelve evidente, así que, o neurovegetativo, como les decía, entonces esta respuesta ya visceral, sudoración, taquicardia, vasodilatación, etc. Y esta respuesta guarda estrecha relación con el aprendizaje
el condicionamiento, las experiencias previas y las características de cada individuo, ¿no? La mente cambia incesantemente, al igual que el cuerpo físico, aunque este lo hace más lento, a otra velocidad. Al observar esto con claridad y comprender que estos componentes de la realidad, que lo que llamamos realidad, lo que percibimos, son impermanentes, no tienen existencia propia, disminuye el apego y el rechazo. Es decir, es percibir que la realidad que experimentamos es un acuerdo, un relato. Aceptamos una realidad en un marco de un aprendizaje. Aprendemos el nombre de las cosas, de los objetos, aprendemos a movernos en un mundo ya descripto. Es como se dice, venimos a este mundo y ya estaba, ok. Sin embargo, la valoración que hacemos de eso que percibimos es un acuerdo, es un relato. Dicho de otra manera, podría decirse, es un cuento que nos contamos. Como lo contamos y lo creemos, el cerebro lo cree y la realidad se vuelve tan sólida como una roca. Es así de fuerte y poderosa la conciencia, el poder de la mente. Crea una realidad de acuerdo a tu sistema de creencias, a lo que creas. Si lo crees, se vuelve real. De manera que empezar a comprender estos mecanismos, es la clave para el autocontrol, para encontrar un equilibrio, para darnos cuenta que la realidad que experimentamos está hecha sobre un tejido flexible, permeable. Podemos intervenir, es maleable. Podemos crear la realidad que necesitamos y que deseamos si verdaderamente lo deseamos y creemos en ello. Modificando esta percepción, es posible percibir lo real o lo esencial mediante una nueva forma de pensar, de comprender las experiencias y de percibir el mundo que nos rodea. Recuerden la frase: lo esencial es invisible a los ojos. Si dependemos solamente de lo que nos informan los sentidos físicos, es muy engañoso, es limitado y por eso genera tensiones y desequilibrios, porque justamente es una información estrecha y dual. Faltan otros elementos para componer una realidad más completa, más armoniosa, más creativa. Ampliando la visión, cambiando el punto de vista, observando y observándose con distancia. Saber tomar distancia es fundamental. La distancia es tiempo y espacio. Permite el flujo de información y energía y restablece conexiones equilibradas. El pensamiento, al igual que el cuerpo y las emociones, pueden ser purificados, filtrados, reciclados. Si no, se producen inevitablemente bloqueos y estancamientos que a la larga limitan y enferman, y la realidad que se genera en consecuencia se vuelve estrecha, complicada y poco feliz. La naturaleza, y nosotros como parte de ella, cambia y se renueva todo el tiempo. Las cosas no son lo que parecen. Si observamos esta característica, podremos ampliar la percepción, adaptándonos más fácilmente a los cambios, creando una realidad más armoniosa, saludable y feliz. Así que recuerden, no hay realidad sin observador. Es el observador que define
la realidad que experimenta. Y aunque parezca muy loco y uno luego tenga que vivir la vida de todos los días, la vida cotidiana, la agenda, las relaciones, las cosas, las obligaciones, ok, esa es una parte. Recuerden, hay varios niveles. Ese es el nivel físico, el nivel más básico, el nivel de las relaciones, de los objetos, de las circunstancias. Sin embargo, nuestra existencia está hecha de varios niveles. Hago así, pero es así. El nivel físico, el más denso, al que estamos acostumbrados, es el más pequeño. Luego, los niveles más sutiles, invisibles, ocupan mucho más espacio, mucha más información, mucha más fuente de creatividad, de armonía, de salud. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, nos sirve para aprender a que somos más de lo que pensamos que somos. Recuerden, las cosas no son lo que parecen. Nuestra vida social, nuestra vida física, nuestra vida cotidiana está hecha, podemos decir, de un personaje, de una persona armada de varios, lo vimos recién, de varios agregados. E interviene también la visión de los demás, las interrelaciones. Sin embargo, nuestro ser esencial existe sin fragmentos, puro, eterno. Es fundamental, es esencial reconectarnos en calma, en unidad, con respeto hacia uno mismo, hacia la propia naturaleza, con amor hacia sí mismo, y así de a poquito esa relación se va renovando, se va purificando y nuestra existencia va ganando en información, en energía, en posibilidades. ¿Ok? Siempre respirando. Respirar es muy importante. La respiración es el puente entre lo invisible y lo visible, entre el espíritu y la materia. Aprender a respirar correctamente, a calmar la mente, a sentir que todo lo que experimentamos es nuestro mundo. Hay muchos mundos. Cada persona es un mundo. Muchos mundos conectados en un mundo. Parece un delirio, sin embargo, la ciencia lo certifica. Son múltiples dimensiones, infinitas dimensiones entrelazadas. De manera que es importante encontrar su propio equilibrio, su propia unidad, y de esta manera, con tu pensamiento, con tu visión, con tu sentimiento, puedes embellecer tu vida, tu entorno y todo tu mundo. Ok, gracias, nos vemos en el próximo video.